Muy bien, pues muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y hoy es un día muy especial porque tenemos a una de esas mujeres que marcan una época. Estaba recordando antes un escrito que hice con motivo de otra cosa sobre mujeres disruptivas en la historia de la humanidad, Coco Chanel, Emmeline Sí, Pankhurst, sí. en nuestro entorno hispanoparlante, aquí Clara Campoamor. Ya sabes que esta es la residencia de señoritas donde se educaron las Por primeras supuesto, universitarias importantísimo espacio. españolas, Victoria Ocampo, amiga de Ortega, en fin, que este es un lugar muy femenino. Y tenemos una mujer de un enorme éxito profesional, admiradísima por todos nosotros por su trayectoria ahora estos últimos casi 10 años en History Channel, que es Sí. la directora para Iberia, le habéis llamado, ¿no? Toda la península ibérica, entiendo. España, ¿Y Portugal y los Portugal? países portugueses de África, Bueno, Angola y Mozambique fundamentalmente. fundamentalmente. Muy bien. Y, eh, y bueno, es una mujer que se formó, nos estaba recordando, en la Católica de Caracas, Sí. doctora cum laude por nuestra universidad, por la del Instituto, por la Universidad Complutense de Madrid, máster en el Instituto de Empresa, en un MBA, entiendo, ¿no? Sí. Del Instituto de Empresa, que es vecino nuestro, como sabéis, aquí enfrente. También del INSEAD, una de las grandes escuelas de negocios del mundo, Sí. en París, y todos los que somos francófonos y Sí. francófilos le tenemos un afecto especial a esa casa. Y bueno, ha sido prácticamente todo en el ámbito audiovisual. Directora general de NBC y Universal Global Networks Siberia también. Está casada con un historiador. Y por tanto, tangencialmente acabó en History Channel de Cambridge y no es historiadora, o sea que eso está muy bien porque expresa también su capacidad de comunicación, directora general del Showtime Networks, también en BRB International, en el canal Panda, que igual habéis visto algunos, ¿no? Espero, en su Sí, infancia. sí, 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 en su infancia. Y bueno, tiene un enorme currículum. Yo destacaría también su capacidad docente. Ha enseñado en SIC, que ya sabes que es una gran escuela de marketing y supongo en el ámbito de marketing, ¿no? Sí. Y de programación para televisión. Es miembro activo y es lo que también nos concita hoy aquí, de grupos de mujeres tan relevantes y tan notables como el Círculo de Orellana, tan cercano por tantos motivos a esta casa, y que con el que colaboramos y al que queremos también muy singularmente. Así que yo no voy a hablar más para no ocupar un tiempo precioso del que le vamos a dedicar a escuchar a Carolina Godayol, que además fue ganadora del premio Mujeres a Seguir por publicaciones profesionales y nombrada una de las 100 latinoamericanas más influyentes de España en nuestro país muy recientemente. Bueno, Carolina, pides la palabra, estamos deseando escucharte y a tus Bueno, órdenes. primero muchas gracias y un honor para mí estar aquí. Todo esto que él ha contado es cierto, pero no es que tenga un mérito especial, es que soy mayor. Y la edad te permite hacer muchas cosas, ¿no? Yo me encontré cuando estaba preparando lo que les voy a contar hoy a ustedes, que me gustaría contarles un poco mi experiencia personal, ¿no? Cómo ha sido mi evolución, un poco el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo no voy a ser muy larga, con lo cual me gustaría que ustedes pudieran, me hicieran todas las preguntas que quieran, que yo estoy encantada de contestarlas. Pero preparando esta intervención, me encontré con un texto que me pareció clave, que dice, camina lento, no te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. Es una frase de Ortega y Gasset, nunca más apropiado, ¿no? Creo que para alguien que vivió la juventud con tanta velocidad como la viví yo, la mía, yo empecé a trabajar a los 17 años, y que hacía tantas cosas y que me comía el mundo por segundos, esta frase es buenísima. Y lo que yo me gustaría compartir con ustedes es, a la hora de decidir qué vas a hacer en tu vida, elijan algo que les sea fácil. Quiero decir, si no eres bueno en matemáticas, no estudies ingeniería.
estudia aquello que te es fácil, porque aquello que te es fácil tienes una habilidad natural. Cuando tienes una habilidad natural, aprovéchala, utilízala, explótala, disfrútala, porque cuando escojas aquello para lo que eres naturalmente bueno, te será más fácil todo. Entonces, que te vaya bien en tu vida profesional es el resultado de haber tomado buenas decisiones. Yo era pésima en matemáticas. A mí me suspendieron en 300 millones de materias. Antes me metieron en el colegio cuando yo era mini. Es verdad, yo creo que mi mamá quería quitarme en medio y me metió en el colegio cuando yo no tenía edad para entrar al colegio. Y entonces mi primera boleta tenía el 100% de mis materias suspendidas, el 100%. Y yo no tenía ni idea ni siquiera de lo que significaba. Entonces, no todos somos buenos en todo. Todos tenemos muchas cosas que no sabemos hacer. Para nuestra carrera, lo que elijamos, utilicen aquello para lo que tengan ustedes una habilidad natural. Y eso solamente lo saben cada uno de ustedes. A mí me preguntan, ¿a qué me dedico? ¿No? ¿Cuál es tu profesión? A mí me parece una pregunta dificilísima. Cuando tengo que rellenarlo en el aeropuerto, profesión, ¿cómo explico mi profesión? Señor, yo hago canales de televisión. Cada vez que voy a algún lugar social y me preguntan qué hago, y digo, hago canales de televisión, wow, es la pera, ¿no? Porque todo el mundo es ingeniero, abogado, cosas como más normales. Hacer canales de televisión es una cosa como muy rara, porque yo tengo haciendo canales de televisión 20 y muchos años. ¿Y eso qué significa, hacer canales de televisión? Significa tener el conocimiento de dónde está la gente, qué consumen, a qué hora lo consumen, cuándo te pueden ver, qué es lo que te van a ver, dónde están, con quién lo ven, en qué entorno lo ven, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes esa información y la puedes analizar directamente, es tan fácil como decir, voy a crear una estrategia donde en 360 grados yo aúna a esta persona a la que quiero llegar y le cuente en todos los aspectos y en todos los ámbitos posibles de comunicación de ese contenido que a él le interesa, cómo puede vincularse con ese contenido, ¿no? Y a partir de ahí creas una marca, creas un concepto, creas un contenido, produces unas series, eliges un modelo de producción, eliges dónde es la casa productora donde quieres hacerla, cuál es el método, en fin, eliges una serie de cosas y ya está. Es así de sencillo, no tiene mucha historia, es así de sencillo. Yo dirijo esta compañía que se llama The History Channel Iberia desde hace 10 años, en el 2011, creo que casi 10. Y dirijo 3 canales de televisión. Historia, History Channel internacionalmente, un canal que se llama Blaze, que se emite sobre todo en Europa, y otro canal que se llama Crimen e Investigación, que es de asesinatos. Entonces, ¿quién ve el canal de asesinatos? Nadie lo va en esta audiencia a imaginar. Las mujeres. Mi mujer. Las mujeres. Y todos los hombres, cuando les digo esto, piensan, ¿será porque me trata de asesinar a mí? Yo no pienso eso, que quede grabado, esto yo no lo pienso. Y yo tengo una teoría muy, muy personal sobre el por qué las mujeres queremos saber esto, y es porque somos madres. Entonces, tú como madre quieres tratar de entender qué hizo la madre del... ¿Se pueden decir groserías? Sí, puedes decir lo que quieras. La madre del cabrón para hacer que este señor sea un asesino. ¿Qué hizo esa señora, no? Entonces, como mamá, te interesa muchísimo entender la parte del funcionamiento de la mente criminal. Entonces, esto lo tienes que saber. Tú sabes que es un canal así, no lo van a ver los hombres. Eso sí, si hay una persecución policial donde hay 75 policías persiguiendo, y si es mejor una Cherokee gigante en una autopista, estarán 4 horas, 100% masculino. Eso no lo ve, las mujeres se aburren profundamente y no lo ven. Pero eso lo ven todos los hombres, les encanta. Entonces, esto hay que saberlo, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy divertido y muy interesante. Vamos a centrar hoy
en historia. Historia, yo no soy historiadora, pero hay un principio básico de la historia, que sin ser historiadora, y yo creo que ustedes que no, tampoco son historiadores, entiendo, lo comprenderán, que es que solamente se puede entender el presente y solamente se puede avanzar y tomar decisiones correctas en el presente si se conoce el pasado. Creo que si nosotros analizamos al día de hoy la situación en la que nos encontramos en el mundo entero, con este nivel de crispación, este nivel de polarización, este nivel de intolerancia, donde si tú opinas distinto a mí, ya no te hablo, ¿no? Esta incapacidad que estamos teniendo en este periodo de tiempo para poder aceptar que alguien piense diferente y respetarle al mismo tiempo, ¿no? No solamente te acepto, sino que te acepto y te respeto. Eso no es único de este momento histórico. Esto se ha visto, puedo decir, en muchas etapas históricas anteriores. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquellas etapas históricas? Es cuál fue el desenlace de situaciones parecidas a las que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Y creo que ahí es algo donde hay mucho que aprender del pasado. Hay un vídeo que me gustaría compartir con ustedes que se llama Conoce tu historia, para que ustedes lo vean ahora, porque tiene que ver un poco con dónde estamos. La historia es mucho más que solo guerras, líderes y hazañas. Es también lo que nos define. Está llena de historias, de aciertos y de avances, pero también está llena de horrores, de injusticia y de dolor. No podemos borrar el pasado, forma parte de nosotros. La clave está en conocer lo que fue para poder entender quiénes somos, para no cometer los mismos errores. Conoce tu historia, es lo que nos une. Esto lo hicimos nosotros con motivo del Black Lives Matter y el movimiento que desencadenó, como saben, en tumbar muchísimas estatuas a lo largo del mundo, con mayor o menor acierto, pero realmente el poner en perspectiva que tú no puedes borrar el pasado y que hay muchas cosas que puedes aprender de él y que a lo mejor no se trata de destruir, sino de reutilizar, ¿no? Yo creo que es una campaña de que dentro del entorno de cómo es el periodismo cultural es importante comprender que esto se puede decir y que esto se puede hacer. Así como les digo esto, que tiene un tono un pelín más serio, ¿no? Les cuento una anécdota que es más divertida, a mí me apasiona, me parece una de las cosas que nosotros hacemos dentro del canal más bonitas y que empezó hace 8 años. Les cuento esta historia. ¿Qué puede haber peor en un canal como Historia? ¿Cuál puede ser la peor semana para programar historia en el año? Pues Semana Santa. Semana Santa es un rollo patatero en cuanto a programación, porque tienes la vida de Jesús, los 10 mandamientos, es lo mismo, siempre es lo mismo. Y por mucha variedad que le puedas dar al tema, es básicamente lo mismo. Y a mí no hay nada que me parezca peor que hacer algo que me aburra. Y entonces, hace 8 años, le dije a mi equipo, ¿qué hay de Semana Santa que es único en la historia? Pues Semana Santa nos ofrece a nosotros la comida más importante de la historia, que es la última cena. No hay una comida en la historia de la humanidad que haya tenido más impacto y que sea más conocida que la última cena. Con lo cual, contratamos a un señor que nos dijo, un historiador, nos dijo exactamente qué comieron, bueno, pues, qué es lo que se entiende que comieron Jesús y los 12 apóstoles en la última cena. Y yo me fui en aquel momento, hace 8 años, el restaurante de David Muñoz. ¿Saben quién es? El que, de Diverso. De Diverso. Este señor, que es un cocinero, para la gente que nos ve de América Latina, es un cocinero muy joven, totalmente disruptor, con el pelo punky en aquel momento, una cresta. Buenísimo cocinero. ¿Cómo? Buenísimo cocinero. Muy impresionante cocinero, en fin, es un gran talento. Yo me fui a su restaurante, me planté y le dije a la camarera que me atendía, le dije, mira, dile por favor a David Muñoz que yo no me voy a ir hasta que él salga, que tengo que hablar con él.
Total, que como, y a las 5, y me quedo sentada en la mesa, y a las 5 de la tarde viene la señora y me dice, pregunta a David que si es verdad que no te vas a ir. Y le digo, que sí, que es verdad que no me voy a ir. Total, que efectivamente sale él y le digo, mira, aquí está lo que comió Jesús con los 12 apóstoles. Yo quiero que si tú, con tu tecnología, con tu método, tuvieras que hacerle la cena a David, a Jesús y a sus 12 apóstoles, ¿cómo lo harías? Y entonces me quedó mirando y me dijo, ¿tú estás un poco loca? Y le dije, pues sí, puede ser, pero ¿te importa? ¿Lo puedes hacer? Entonces, bueno, me volvió a convocar el domingo a las 6 de la tarde. Ahí estaba yo plantada, no me iba a marchar. Y nos hizo una producción ese día, hace 8 años, que, bueno, fue muy bonita. Y yo pensé, esto dura un año. Pero al año siguiente se lo propusimos a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y lo hacemos en España y lo hacemos en Portugal, tenemos 8 años haciéndolo. Son 16 cocineros, todos con estrella Michelin, que han hecho un trabajo impresionante y que además reinventan y nada se parece al que haya hecho el de al lado. Entonces, bueno, es que son impresionantes. Y me gustaría que vieran la última cena que hemos hecho este año para que entiendan bien cómo es el concepto. Lo interpretó María Marte. Le pedimos a María, que es una chef espectacular de Dominicana, que lo hiciera, y lo hizo en un convento de monjas. Es una cosa absolutamente espectacular. Y si pueden ver el vídeo, ahí está. Cuando hablamos de la última cena, es una celebración de una fiesta. Y la fiesta en esa cultura siempre lleva consigo la comida. Yo siempre he pensado que la comida ha estado ligada a todos los grandes acontecimientos, desde el origen del mundo. Ha sido todo un reto para mí, de principio a fin, cuando Historia quiso contar con mi participación para tan grandísimo evento, ¿no? Me he metido muchísimo en el papel, sobre todo cuando se me dijo, lo vamos a hacer en un convento. Ahí empezó la aventura, a investigar, volví a estudiar muchísimo y sobre todo a llenarme de conocimientos. Desde qué vas a cocinar, cuáles eran los productos que habían en sí en la última cena. ¿Esas son mantequilla? Sí, lo estoy haciendo con un poco de mantequilla. ¿Qué se comió aquel día? Que queso de cabra, pues la cabra en aquel entonces era lo que había. Entonces, aprender y escuchar de religiosas que se han pasado la vida estudiando lo que es la Biblia, hablar de los evangelios y sobre todo hablar de la última cena, una cena tan importante. Y la verdad que aprender de ella y escucharla ha sido una parte muy gratificante para mí y estoy encantada con la historia. Apoyó su cabeza en el pecho y le dijo, ¿quién es, maestro? Y él le dijo, aquel al que yo le entregué este pan untado. Por eso hay eso de el pan untado, luego es señal que hubo una salsa. He elegido 5 principales, obviamente, y luego muchísimos otros complementos para poder crear. Uno de los alimentos principales en aquella cena era la sardina. Yo estoy haciendo una versión de sardina con piel de granada. Ahí estoy uniendo fruta con el mar. Sabores muy interesantes. Y el tema del ahumado lo llevaban. Sobre todo la manera tradicional de cocinar debajo de la tierra. Hemos querido imitar eso. De hecho, hemos hecho un montón de cosas con platos que bajo cal viva, o sea, con arena, revestido de arena. Pero yo no sé el sabor que tiene, esa cosita verde. Me da una torre. La cosita verde me ha sabido muy buena. Porque es un contraste al pescado. Porque como es ahumado, entre el dulce del otro y la acidez, se comportan. He traído un tipo de potaje que es de mi tierra y además con un sentido muy bonito porque es lo único que se come en Semana Santa. Es un tipo de legumbre muy especial, además que solo lo hay en esa época. Son como lentejas. Se llama gandule y siempre pues se comía en forma de guiso.
Bueno, frijol de palo le dicen. Por eso yo decidí traerlo y es un plato que yo sé que va a gustar. Fue el pescado con el que Jesús alimentó la multitud. Y entonces a mí me parecía que en la cena, pues, lo que había era tilapia sobre una base A mí me encanta. de otra legumbre. De alubias blancas. Alubias blancas. De alubias blancas. Sí, la salsa. De habichuela o frijoles, como se llamaba, blanco. Zanahoria y porro. Y el pan lo vamos a hacer y le vamos a dar un toque personalizado con orégano. Así que yo espero que el pan ácimo que vamos a poner en la última cena sea del agrado de quienes lo van a tomar. Era una cena con mucho sentimiento. El último plato, bueno, entre los salados, es el cordero de Dios, ¿no? Y él quiso compartir esta cena con ellos por eso, porque era su despedida, se estaba despidiendo. El dolor que embargaba en ese momento a Jesucristo tenía que ser muy hondo. Como que está asado, ¿no? Cordero asado. Rico. Leyendo descubrí que el jarrusé era el postre más tradicional que había en Galilea, que se compone de manzana, frutos secos, dátiles. He querido crear la compota de jarrusé con un cremoso de queso de cabra. Con dátiles. Se nota Con el granada. sabor de la almendra. Está todo delicioso. Bueno, veo que no me habéis dejado nada en lo que Este es el público más bonito que yo he tenido. Se ve que con la última cena hemos hecho historia, ¿no? Lleva amor. Y todo aquello que se hace con amor sale bien. Es pasión. Si no le pones pasión, amor y sobre todo lo más difícil que es la dedicación, ¿no? No a todo el mundo le gusta cocinar, pero yo no podría vivir sin cocinar. Yo cocinaré hasta el último día de mi vida. Una parte del mensaje que tiene la última cena es que todo lo que hacemos está rodeado de historia. Nosotros creemos que wow, vivimos en un mundo tecnológico tan avanzado, tan maravilloso, tan tal, pero en realidad los romanos vivían de una forma relativamente similar a la nuestra. Es verdad que en cuanto a avances, comodidad, etcétera, etcétera, nosotros somos el momento histórico de mejor calidad de vida para la mayor parte de la población. Pero cuando miras cómo se vestían, las telas que utilizaban, cómo cosían sus trajes, la ropa que usaban, cómo comían, es bastante similar a lo nuestro, ¿no? No hay tanta diferencia en cuanto a la esencia de quién somos, ¿no? de nosotros como humanos. Y yo creo que el vincular la historia a la comida, al textil, a la construcción de viviendas, te das cuenta de que aunque no hubiera aire acondicionado, que apretaras el botón, existían mecanismos para refrescar las casas. Aunque no hubiera una tecnología que te permitía hacer algo como hacemos hoy en día, existía algo paralelo que en su momento, con sus circunstancias y en su entorno, sí que les permitía solucionar el problema igual que al que tenemos nosotros, ¿no? Yo tengo que decir también que en mi caso, lo bueno que es trabajar para España y para Portugal es que somos territorios relativamente pequeños, en el sentido de que la cuenta de resultados de mi compañía no es lo mismo que la cuenta de resultados de Estados Unidos o de UK. Entonces, si UK se equivoca y hace algo mal, los tienen totalmente fiscalizados. A mí me dieron el primer año, pero no me dieron nunca más. Cuando siempre que das resultados positivos, ya está, puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es algo muy, muy, muy divertido, porque puedes inventar, puedes crear, corporativamente no te vigilan tanto como en otras empresas donde sí que te estás, o en otros países, cuando manejas otros territorios estás muy, muy, muy fiscalizado. Y esto se los quiero contar porque viene a cuento de una campaña que hicimos
Y eso tiene lugar con un poco el compromiso local, ¿no? Nosotros hacemos mucha producción local, pero a veces la problemática local no la tratamos. Y no solamente nosotros, los medios en general. La tratan los informativos, la tratan de una manera unos u otros, pero tienes miedo como medio de posicionarte, porque crees que puedes ofender a una parte de la población y por tanto no tomas posición. Yo creo que eso es una visión equivocada, porque creo que sí que hay que arriesgarse y sí que hay que tomar una posición y sí que hay que defender. Hay un caso que ustedes no sé si conocen, durante la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, está este señor que dice, primero vinieron a por los judíos, yo no soy judío, por lo tanto, yo no me mojé. Después fueron a por los homosexuales, yo no soy homosexual, por lo tanto, yo no me mojé. Después fueron y quitaron más libertades, pero no me quitaron las mías, y por lo tanto, yo tampoco me mojé. Luego vinieron a mí y no había nadie. Entonces, esta realidad de no haber nadie que levante una voz, que diga, yo tengo una creencia, yo tengo algo que defender, es un error, yo creo, desde mi punto de vista. Y cuando empezó el fenómeno independentista, el secesionismo en Cataluña, nosotros hicimos una campaña que se llama Compartamos Historia. Me gustaría que la vieran y que habláramos un momentito sobre ella. Unidos por 7.941 kilómetros, todos formamos este país. Los que vivimos en esta tierra, los que acabamos de llegar, formamos parte de algo tan grande como todo lo que nos une. Si estamos juntos, no hay nada imposible. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. No vivimos juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas. 7.941 kilómetros que vamos a convertir con tu ayuda en 7.941 tweets, citas y reflexiones. Bajo el hashtag Compartimos Historia, servirán para que hoy, más que nunca, hagamos historia. Comparte tu cita. Y se trataba de invitar a la gente a que compartieran citas a través de ese hashtag que reflejaran unión. Cómo la unión hace que seas más fuerte, cómo la unión te permite acceder a cosas que individualmente tú no podrías, ¿no? Cómo todo lo que yo hago, no lo hago yo, lo hago yo gracias a que tengo un equipo maravilloso conmigo, que están absolutamente alineados y que trabajan conmigo como si fuera una cápsula de estas de engranaje donde cada una de las piezas tiene una función. Una persona sola, yo sola no podría hacer absolutamente nada. Lo hago gracias a que tengo este equipo maravilloso, ¿no? Se trataba un poco de generar este tipo de reflexión dentro de un panorama donde no era una situación en aquel momento, cuando hicimos esta campaña, tan crispada como la que hay hoy en día. Y yo creo que obviamente al día de hoy yo esto no lo haría, no con este tono definitivamente, y no lo haría con esta concepción porque la realidad actual es muy distinta y el contexto en el que nos encontramos es muy distinto al que estábamos. Esto era el inicio de este proceso más, de aquellas primeras diadas más convulsas, ¿no? Y por último, yo quiero dejarles a ustedes con un mensaje, que es que nunca dejen que nadie les diga que no sirven para algo. Y para esto lo hicimos con el Día de las Madres. Ninguno de nosotros está aquí y podría estar aquí si no fuese gracias a la influencia, el apoyo, la ayuda, el empuje, o al contrario, a veces es porque te maltrataron y por eso conseguiste, ¿no? Pero todos estamos aquí y todos conseguimos algo, tomamos unas decisiones gracias a lo que nos enseñó alguien, ¿no? La mayor parte de la audiencia de historia es masculina. Nosotros tenemos casi un 60% de audiencia masculina en historia. Y en ese contexto pensamos, ¿quién es la persona que más influye normalmente en un señor? Su mamá. ¿Quién es una mamá súper valiente que haya hecho de alguien algo excepcional? La mamá de Thomas Edison. Y entonces hicimos esta campaña que ustedes van a ver, que tiene una licencia creativa que me tomé yo,
porque hay partes de esto que no son exactamente tan ajustadas a la realidad histórica, pero que es más bonita la historia viéndolo de esa manera. Entonces, véanlo, lo hicimos para celebrar el Día de la Madre, y lo que consistía era que quien nos contara cómo había sido su mamá y cómo había influido su mamá en su vida, para el Día de la Madre le mandábamos a su mamá un mega ramo de flores gigante en nombre de su hijo. Y ahí está. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. La licencia creativa era que él sí supo que lo habían expulsado del colegio. Queda más bonito que no se hubiera enterado, y por eso lo contamos de esa manera, pero la verdad es que él sí lo supo. Él supo que lo habían expulsado del colegio, y él sabía que era bueno, incompetente y por tanto fuera. Bueno, como han visto, ha sido una obra de la Ortega sencillamente extraordinaria. Es una licencia tan gloriosa como aquel maravilloso capítulo de Los Simpson, que dedica efectivamente al Museo Edison, sí. que yo utilicé en mi primera clase de doctorado para explicar la evolución de la América profunda y tal, y fue también un éxito a la luna. Bueno, ha sido, como les decía, una intervención en lo que van escribiendo y planteando las preguntas, muy orteguiana y marañoniana. Empezabas con tu apelación al caminar lento, pero has hablado de la vocación, algo tan del gusto orteguiano. Has hecho una apelación, parafraseándolo, a la definición de ser liberal de Marañón, que dice: ser liberal consiste básicamente en dos cosas, en tratar de comprender las ideas de los demás, aunque no sean las propias, y no admitir nunca que el fin justifica los medios. Y por tanto, en esa definición de espacios de aceptar y respetar las ideas de los demás, es muy de Marañón y de esa idea ética del liberalismo marañoniano. La parte de la Semana Santa y ese giro interpretativo que le has dado, realmente divertido y muy vinculado a algo tan maravilloso y tan humano como es la comida, de verdad es realmente fantástico. Pero supongo que a todos ustedes les habrá provocado las ganas de comer. Yo ya se me ha hecho la boca agua y bueno, ese cordero. Sobre todo la comida de María. Sí, no, deliciosísimo. Luego, fíjate que has dicho la cuestión
de la importancia de la historia y que todo lo que hacemos es básicamente historia. Hay una frase de Historia como Sistema de Ortega, por eso digo que ha sido una intervención muy orteguiana, que es que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia, que el hombre es un ser biográfico y que, por tanto, nuestra vida es puro quehacer, diría metafóricamente y filosóficamente Ortega, que luego reflexionó mucho sobre la circunstancia con su famosa frase, ¿no? Y sobre la realidad circunstante que hace de mí mi yo, ¿no? Y luego esos espacios de encuentro que también se vinculan mucho con la definición de nación de Ortega, que es proyecto de vida en común, ¿no? Así que, bueno, más orteguiano no podía ser, ¿eh? O sea, que la verdad que ha sido un día y marañoniano. Aposta, ha sido todo aposta. Sí, sí, no, ha sido realmente entusiasmante. No sé si alguien quiere preguntar aquí en la sala, a priori, ¿se le ocurre algo? ¿No? Ir pensando algo, tú vas a preguntar ahora, ¿vale? ¿Cómo generar preguntas? Bueno, por cierto, Alicia González ha buscado el pastor luterano que hacía tu cita sobre que fui a buscar y no encontré nada, que es efectivamente un pastor luterano que se llama Martin Niemöller, que estuvo en Auschwitz, efectivamente, y que bueno, ha tenido la amabilidad, Alicia, de rapidísimamente buscar. Algunos se había quedado con las ganas de saber el nombre de la cita, ¿no? Pregunta Jairo Fernando. ¿Cómo generar una comunicación efectivamente educativa en función del bien de la sociedad, teniendo en cuenta la división generada tradicionalmente por los medios de comunicación? La división. Sí. Supongo que se refiere a la visión maniquea, ¿no? Que normalmente se está expresando desde un punto de vista de la opción política que tradicionalmente podían tener determinados medios, de ser más proclives a una determinada, pero entiendo que desde un punto de vista social. Depende de quién estés. Vamos a ver. Depende para quién trabajes, por supuesto. Supongo que va por ahí la pregunta. Si tú trabajas para un servicio público, un servicio de televisión público, tu trabajo tiene que ser para representar al 100% de la población. Tienes que darle cabida al 100% de la población. Y lo que vivimos en muchos países, y dependiendo del gobierno, en unas circunstancias o en otras, donde la televisión pública está al servicio del gobierno de turno, realmente es un horror. No tiene que ser así. La televisión pública la pagamos todos con nuestros impuestos y la televisión pública debería representar políticamente los intereses de todos los ámbitos sociales, ¿no? Pero no es siempre ese el caso. La labor pública de televisión pública no siempre se cumple, lamentablemente, pero no cumplen con su labor, es así. Desde un punto de vista privado, si tú eres una persona muy de derechas o de extrema derecha, yo te recomendaría que no fueras a trabajar a un canal que tiene una vertiente claramente de izquierdas, porque vas a tener problemas de base. Vete a trabajar para alguna que tenga una vertiente más cercana a la tuya, ¿no? Porque va a ser lo lógico. Quien edita el medio es el dueño del medio. Si el medio tiene, y la junta directiva, el grupo de accionistas tiene una visión, lo ves en Fox, CNN, lo vemos en todos los canales de televisión, tienes cierta inclinación, todos tienden a tener cierta inclinación. Lo lógico es que tú vayas a trabajar al lugar donde te sientas más afín. Por ser políticamente correctos. Tienen línea editorial, entonces conviene. Por supuesto. ¿Querías preguntar? ¿Alguien quiere preguntar? Vayan pensando alguna pregunta. Pregunta Antonio Alonso. Una pregunta un poco incómoda. No creo. Dice, ¿por qué si History Channel nació? Ahí se me... Perdón. Así incómoda ya saltó. Venía a preguntar que por qué si History Channel... A ver, porque no veo... No me da... A ver si me podéis habilitar esto porque me habéis descuadrado y no puedo subir y bajar. Pero lo que venía a preguntar es que si empezó siendo un canal temático y terminó admitiendo realities dentro del canal temático. Esa es una pregunta fantástica. Y estoy súper lista para contestarla. History Channel empezó siendo un canal temático muy enfocado al documental tradicional. Con el concepto del documental tradicional alcanzabas un grupo de público
¿Qué era el que era? Pequeño. Nuestros canales viven de una financiación que depende en gran parte de acuerdos que nosotros tenemos con, en el caso de España, por ejemplo, con Movistar, con Vodafone, con que si tu canal no es un canal que destaque, que tenga una audiencia, que sea fiel, que le vea mucha gente, etcétera, etcétera, este canal tienes muchos problemas para financiarlo y para que se continúe emitiendo. Nosotros, efectivamente, como dice Antonio, empezamos a emitir formatos que tienen muy larga duración, capítulos muy largos, donde hacemos competiciones, unas competiciones tipo MasterChef, pero donde la gente aprende a hacer espadas. Bueno, eso a la gente del el historiador tradicional, al convencional, esto le chirría. Porque que hacen en un canal que se llama Historia una competencia de, a ver, en una herradura, en una herrería, como hacen espadas antiguas. Bueno, tienen un contexto histórico, no es que no lo tengan, claro que lo tienen, pero son entretenimiento. Y entonces nosotros lo que hacemos es, y es nuestro trabajo, es darle acceso a toda la población para que entienda contenido histórico de una manera entretenida. Si se lo podemos hacer de una manera muy fácil, muy divertida y que les enganche, mejor. Si nos ven muchísimo y nos consumen muchísimo, mejor para todos. Y si encima les damos algunas píldoras, porque son personas afines al canal, ya son fans, etcétera, etcétera, y les damos unas píldoras de un contenido con un poco de profundidad mayor, y ese contenido despierta parte de su curiosidad y hace que ellos investiguen un poco más, muchísimo mejor. Entonces, yo te contaba antes la experiencia con un programa que hicimos de arqueología. Y un arqueólogo español, Eudal Carbonell, que es una eminencia en el mundo de la arqueología, uno de los descubridores de Atapuerca, comiendo conmigo me dijo, hicimos esta serie donde invitábamos a una bailarina a un yacimiento arqueológico donde había un teatro, a un cocinero a Atapuerca, que es un sitio lleno de desperdicios. Y llevábamos a personas normales precisamente para que estos señores con un nivel de educación y de vocabulario tan complejo tuvieran que bajar su nivel y hablar en un idioma que todos nosotros pudiéramos entender, de manera de atraer a la gente normal y corriente a entender y a apreciar la arqueología como fenómeno y como profesión. Entonces, y esto lo conseguimos, y Eudal me decía, es una maravilla que ustedes puedan hacer esto porque es aproximar a la gente a una parte de la cultura que de otra manera no tendrían. Entonces, ¿quién entra en los museos? Realmente no todo el mundo. Si aproximas el museo y lo sacas a la calle, a lo mejor les abres un poco la curiosidad para que ellos realmente quieran ir. Y yo creo que eso es mi respuesta a una pregunta que además me hacen muy a menudo. Sí. Y ahora habla el historiador lógica. Profesional, tiene todo el sentido aproximarse, por ejemplo, esto que explicabas de la herrería, a cómo se hacían las cotas de malla de los caballeros y demás, porque efectivamente las podemos ver, pero aquello tenía su técnica, o los gremios, o en fin, profesiones que se han perdido con la historia y que para comprender la historia desde dentro, desde luego son esenciales, ¿no? Pregunta Alicia González de nuevo. ¿Se ha reorientado el target de Canal Historia a un público menos especializado que cuando comenzó? Lo comento porque los seguidores echamos en falta documentales de temas más diversos. Y añade, ¿no deberían estar desterrados los documentales pseudocientíficos sobre alienígenas? Yo soy súper fan de los alienígenas, porque los ve todo el mundo. Y entonces, y además tenemos un dato muy curioso, que es, se acaba el partido de fútbol, y como tengamos un programa de alienígenas, todos los que veían el partido de fútbol se van a ver Historia. ¿De verdad? Es sorprendente. Habría que investigar eso más a fondo para ver qué les pasa y por qué salen del fútbol a ver el programa de alienígenas. Alienados. Pero bueno, aquí hay una cuestión que yo creo que hay que entender, y es que hay que tener sentido del humor. Cuando vas a Machu Picchu,
Lo primero que te dicen es cómo transportaron estas piedras. Tuvieron que tener ayuda extraterrestre. Cuando tú vas a Egipto, vas a Baalbek en Líbano, a donde quiera que vayas, donde hay estructuras difíciles de explicar en su construcción, la explicación mayoritaria de los guías marcianos es: aquí vino un extraterrestre y nos ayudó. Entonces, bueno, hay personas que lo creen, hay personas que no lo creen, pero en cualquier caso yo creo que hay que tener el sentido del humor suficiente como para verlo como parte de una experiencia dentro de la que aprendes muchas cosas. No es solamente el fenómeno alien. Una pregunta de Moraima Carvajal, que es una estudiante nuestra de doctorado de México, muy interesante. En tiempos líquidos, como dijera Bauman, ¿cómo seguir haciendo comunicación cultural segmentada con esos dejos de historia para el público de la generación Z, para los más jóvenes? Qué pregunta tan difícil. Es una pregunta muy difícil porque la generación Z primero no está viendo este canal. La generación Z está en YouTube. ¿Cómo enganchamos? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo a ella le invito a que entre en nuestra página de YouTube. Acabamos de hacer la primera producción original que se llama Bulos, y lo que hacemos es contar los bulos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Fake news a lo largo de la historia. Es una producción bonita, sencilla, dura 10 minutos. Yo creo que esa es una manera de hacerlo, ¿no? Y otra es todo lo que se puede hacer, y nosotros hacemos mucho en redes sociales, con mucha información, mucho tratar de atraerles al contenido por ahí. Pero en el canal, a menos de que sea algo, estamos haciendo ahora, vamos a estrenar, mañana es la presentación a la prensa, con lo cual lo puedo decir. El 1 de diciembre estrenamos una serie que se llama Gamer Sapiens. Y lo que hace Gamer Sapiens es analizar en el mundo del videojuego, y todos estos videojuegos que están basados en algo histórico, piratas, civilizaciones, los romanos, ¿qué hay de cierto, o de Segunda Guerra Mundial, batallas? ¿Qué hay de cierto y qué hay de sostenible históricamente en esos videojuegos? Entonces, hemos hecho cosas como, por ejemplo, hay un avión en un videojuego, perdónenme, yo no tengo ni idea de videojuegos, o sea, que no sé cómo se llama ni siquiera, pero hay uno que bombardean, hay un videojuego muy famoso donde bombardean. Y entonces, despegamos un avión de la Segunda Guerra Mundial para que hiciera los movimientos que el avión hace en el videojuego, para ver si efectivamente ese avión podía hacer esos movimientos o no, ¿no? ¿Y podía? Entonces sí. Está súper bien, pero piratas, hay muchas historias. Esto lo estrenamos nosotros, y se trata de traer un grupo, una audiencia un poco más joven, o alguien joven que lo va a ver con su papá. Pregunta. Ángel. ¿Cómo tengas la audiencia de History Channel? Perdón, que tengo que luego me llevo broncas. ¿Cómo la testo? ¿Cómo testas la audiencia de History Channel para los que están en casa? O sea, hay dos maneras de testar audiencia. Hay dos maneras. La primera es con análisis y estudios cualitativos, donde tú vas exprofeso con personas que ya sabes que ven el canal, y con ellos mides cualitativamente y haces estudios más en profundidad de por qué un programa no funcionó, por qué un programa sí va a funcionar, o testas antes de estrenar, por ejemplo, o antes de producir. Esto es una manera de hacerlo. Y otra manera de hacerlo, la otra manera es a través de los datos oficiales que aporta una compañía que se llama, en el caso español, Kantar. Kantar dice, dentro del entorno de España hay X cantidad de personas, hay X cantidad de personas que te están viendo, de esta cantidad de personas hay tantos que son mujeres, hombres, niños, y te hace una segmentación bastante aproximada. Sinceramente, el dato que aporta Kantar no sirve de nada porque la medición es malísima, pero es el único dato oficial del que disponemos y es del que dependemos todos, pero es muy mejorable, sobre todo con la tecnología hoy en día, donde las plataformas tienen unos dispositivos donde pueden medir segundo a segundo
lo que estás haciendo y quién te consume y cómo te consume, parece mentira que estemos todavía utilizando ese dato oficial del año de la polca, que no tiene ningún, pero en fin, es lo que hay. ¿Cómo te llamamos? Mi nombre es José Luis, soy de Paraguay. Gracias por la Y estudiante del máster de cooperación. Hola, José Luis. Bueno, hoy es el Día contra la Violencia de la Mujer. Sí. No podía faltar una pregunta de género, ¿no? Sí. No hizo ninguna compañera, entonces me tomé la libertad. Y tiene dos aspectos. Uno, el primero como profesional, como formador de opinión de este tipo de canales. ¿Tienen alguna política o se han planteado una política de género para tratar de desarraigar esa posición del macho alfa, que es el que ve carreras o ve policías o camiones grandes? ¿Tienen alguna política? Y en el otro aspecto, en el plano personal, usted, una directiva, con todo ese currículum como mujer, ¿cómo lo ha llevado y qué nos puede expresar al caso? Un segundo, que esta es importante que lo relate. Preguntaba José Luis, que es, como digo, estudiante del máster de cooperación y paraguayo, y hacía hincapié en que hoy es el Día Mundial contra la Violencia de Género, lo cual agradezco la mención muy especialmente, y preguntaba que como formadora de opinión, ¿cómo se gestiona la política de género contra el machismo cultural, atávico, digamos, es al que has hecho referencia tangencialmente en tu intervención? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo has conllevado tu éxito profesional en un mundo, digamos, de construcciones machistas culturalmente? Pues primero, José Luis, muchísimas gracias por preguntarlo, porque la verdad que es una pregunta muy importante y para mí especialmente es muy, muy significativa. Con respecto a la violencia machista, el caso en concreto de otro canal, que no he traído el ejemplo aquí, que es el de Crimen e Investigación, nosotros tenemos una campaña ahora mismo que arrancó hoy y que va a estar a lo largo de todos estos próximos 15 días en apoyo a las mujeres y en concreto a las víctimas, desde una perspectiva desde una perspectiva positiva, contada por víctimas de violencia de género que han superado la violencia y que sirven de ejemplo para otras mujeres que no han podido o que están metidas dentro de ese momento de su vida y que a lo mejor no ven una salida. Entonces lo que utilizamos es estos testimonios de estas mujeres víctimas, pero que son supervivientes y ellas se califican como supervivientes para que ellas sirvan de ejemplo y de inspiración y demuestren que efectivamente sí se puede salir si llamas al 016, si levantas la mano y sientes que no estás tan sola, porque hay un fenómeno ahí de inmensa soledad que sienten las mujeres víctimas del maltrato, ¿no? Entonces, en el caso concreto de campaña, nuestra campaña está en ese canal, que es el canal que ven las mujeres, ¿okay? En el caso de todos los canales, nosotros hacemos una cosa que es muy fácil. Cada vez que hay un documental o producimos algo, la tendencia y lo habitual es que quien sale a hablar es un hombre. Quien es el que se demuestra, soy el experto en la Alhambra, es un hombre. Y la mujer, habitualmente, sobre todo las que somos mayores de cierta edad, tendemos a quedarnos atrás, que hable mi homólogo, ¿no? Y habla el colega masculino y no tú. Entonces, nosotros tenemos una política donde tenemos, como parte de nuestros acuerdos con todas las productoras, es que tiene que haber igualdad en todas las talking heads que hay en cada uno de nuestros documentales. Y tiene que haber doctoras de Harvard al mismo tiempo que un doctor de Harvard. Tiene que haber una mujer experta en arquitectura igual que hay un hombre. Entonces, eso forma parte de nuestros principios y así lo hacemos desde que yo me incorporé en la compañía hace 11 años. Todas nuestras producciones tienen un equilibrio de género. Y luego, no solamente en las talking heads, que es la parte visible, pero también en los equipos de producción. Entonces, porque hay muchas personas, muchas mujeres que son productoras,
cámaras, iluminadoras, directoras, que de repente se montan equipos que son 100% masculinos. Ese equipo 100% masculino no tiene nada de malo que sea 100% masculino, solamente dejan de ver una mitad que tiene una manera de ver ese mismo encuadre y esa misma cámara, esa misma persona y esa misma iluminación de una manera diferente. Entonces, por el bien de la producción, por el resultado final de lo que nosotros vamos a emitir, es indispensable que haya un equilibrio entre géneros. Y esa es la manera en la que yo lo veo y en la que lo ve todo mi equipo. Y luego, tu experiencia. Y luego en mi ámbito personal, bueno, yo no tengo muchas amigas de infancia que sean doctoras, no tengo muchas amigas de infancia que hayan hecho 30 másters, muchas de mis amigas de infancia son mamás, y es perfectamente legítimo ser mamá y dedicarte a tu hogar si eso es lo que tú decides que quieres hacer. Pero también es igualmente legítimo que tú decidas que puedes tener las dos cosas. Y es perfectamente legítimo que tú digas, yo puedo compaginar una vida profesional con una vida personal. Y yo lo he hecho. Yo tengo un hijo de 16 años. Mi hijo nació cuando yo era directora de NBC Universal. Yo reportaba directamente, NBC en aquel momento era propiedad de General Electric. Yo tenía un trabajo de chinos, no. Lo siguiente, mi hijo tenía 1 año y no dormía nada. Dormía muy poco. Era de estos niños fastidiosos que se despiertan 300 veces en la noche, ¿no? ¡Qué horror! Y yo no descansaba nada. Y llegaba a mi oficina con un nivel de estrés que me moría de no dormir. Pero yo me había separado de su padre cuando Guillermo cumplió 1 año. Y yo eduqué a mi hijo desde que tuvo 1 año hasta el día de hoy, con su papá, por supuesto. Tu papá existe, es una persona importantísima en su vida. Pero realmente yo he hecho toda mi carrera sin pareja, y como oyen por mi acento, mi familia no está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Que están como a 7.000 millones de kilómetros. Entonces, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Tienes un sacrificio? Sí. Lo que hay es que saber tener el equilibrio. Y yo, cuando me incorporé en NBC, dije a todo el equipo, yo a las 7 de la tarde a mí se me cae el boli, todos los días, porque yo voy a ir todos los días a mi casa a darle de comer a mi bebé, voy a contarle un cuento, lo voy a acostar a dormir, y yo a las 10 de la noche, cuando él esté dormido, yo trabajo hasta las 5 de la mañana sin problema. Pero yo de 7 a 10 se me cayó el boli, estoy con mi bebé, y se acabó. Entonces, hay un inmenso sacrificio personal. Yo antes me iba a Lisboa a trabajar y me iba 2 días seguidos, pero yo no he vuelto a no dormir en mi casa desde hace 16 años. Me voy en la mañana y vuelvo, pero Guillermo, mi hijo, nunca se ha enterado que yo estaba en el avión. Él creía que yo estaba en mi oficina. Mi oficina ha sido un avión durante muchísimos años, pero eso hay esfuerzo y hay que conseguirlo. Y luego la otra cosa que hay que saber es, tú tienes que estar completamente preparado. Hay que prepararse las cosas, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que aprender, hay que trabajar durísimo. Porque cuando yo llego a un consejo de administración, el consejo de administración son 8 hombres y yo. Entonces, tienes que aprendértelo, porque no te pueden pillar sin que te sepas la respuesta. Entonces, ¿nos cuesta más? No lo sé. Yo no sé si nos cuesta más o menos. Lo que sé es que efectivamente hay un nivel de desequilibrio en cuanto a las personas, en cuanto a tu interlocución, en cuanto a la representatividad, que yo espero que cuando ustedes tengan mi edad se hayan vencido y haya un mayor equilibrio que yo no he vivido. Bueno, es punta de lanza y estás ayudando a que muchas mujeres que vienen por detrás también tengan más oportunidades y más, porque tampoco es razonable que uno deje de dormir por tener familia, y esos son esfuerzos que habéis hecho vosotras como pioneras en ese ámbito, que efectivamente muestran que son mujeres extraordinarias y que no deberían haberse producido, porque debería ser posible tener una vida profesional y una vida personal
con independencia del sexo que uno tenga, ¿no? Bueno, no, cuidado, yo con mi hijo, los que lo sufrían eran mis empleados, que cuando llegaban a la oficina me encontraban a mí medio mirada, porque estaba agotada, pero mi hijo no se enteró y yo lo superé, y se lo digo con muchísimo humor. Qué bueno. Se nos acaba el tiempo, pero siempre hacemos precisión de que no nos gusta no hacer todas las preguntas, así que te propongo un pregunta-respuesta rápido. Para no tengo ningún problema. ¿Parece? Pregunta Leonor. Nada, te felicita porque efectivamente es como los clásicos populares de Radio Nacional de España están recogiendo. Pregunta Marta Toledo. Si lo que se prima es la audiencia, y para eso se ponen programas de alienígenas que no tienen que ver con historia, ¿dónde ir las personas que realmente amamos la historia? La historia puede ser aburrida para las grandes masas de audiencias, pero es necesaria, bueno, aquí como historiador, bueno, no comparto. yo a ella le daría una solución, que es ir a un carrusel de VOD, donde está todo el contenido de historia en las plataformas en las que estamos, y que directamente pueda seleccionarlo sin tener que calarse el contenido que no quiere. Al día de hoy la tecnología permite que tú elijas el contenido dentro de la marca que te gusta. En todas las plataformas hay contenido hecho por nosotros, donde están todos nuestros mega documentales, y nosotros combinamos, o sea, efectivamente combinamos a la alienígena, pero combinamos con muchísimo megadoc. ¿Qué hacemos? Entonces, que los busquen en el formato VOD. Todo lo demás son felicitaciones. Y añadiré como historiador, y hacen una cosa maravillosamente bien, que es contar historia con diversión. No es un oxímoron. Las cosas se pueden contar con gracia, con hasta las más dramáticas. O sea que de verdad que para los que somos fieles seguidores de vuestro programa y de vuestro canal, y además os felicitamos por cómo lo hacéis, que yo creo que realmente es una fórmula de éxito televisivo y de alcance a grandes capas de la sociedad, de un tema complejo, ¿no? Y que nos cuesta, digamos, hacer desde un punto de vista profesional. Pues muchísimas gracias por tu dedicación y desde luego por vuestro buen saber profesional y por el servicio que nos hacéis a la sociedad, que al final también es un servicio de periodismo cultural que es muy importante para extender el conocimiento entre... Muchas gracias a ustedes por invitarme, y gracias a ustedes por haberme oído y no haberse quedado dormidos. Bueno, aquí tenemos un máster en cultura contemporánea y muchos de ellos se dedican a la gestión cultural, y por tanto, en fin, un rendido aplauso a Carolina González. Y a todos ustedes, retomamos la hora de la Ortega el miércoles que viene con el director del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a contar cómo han gestionado estos meses tan complicados en el mayor hospital de España. Muy buenas tardes y muchas gracias.